Bueno, aunque estamos metidos en medio del carnaval, Café de Periodistas sigue trabajando y lo de la garganta no es porque haya salido yo de carnaval. Don Pedro, buenas tardes, ¿cómo estamos? Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. También está don Andrés Martinón, que es un hombre fuerte, joven y aguanta todavía todo lo que le echen y es capaz de trabajar y mañana esta noche. Don Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Bueno, esta tarde estaremos pendientes del Coso. Sobre todo mañana está confirmado que estaremos en San Bartolomé. Estaremos en San Bartolomé en directo. En directo. ¿Y el de Arrecife no? El de Arrecife hemos tenido unas dificultades y va a ser complicado por primera vez después de siempre, ¿no? 19 años. Esta sería la 20 veces, pues no vamos a poder retransmitir en directo por unas cuestiones, en fin, técnicas que se nos acumularon y, en fin, no hubo un malentendido y finalmente no va a poder ser retransmitido en directo. Lo sentimos porque sabemos que hay miles de personas que ya nos ven siempre la retransmisión del Coso y este año, pues lo sentimos mucho, no va a ser posible. Y de verdad que lo lamentamos, es la primera vez desde que existe esta televisión que no se retransmite el carnaval de lo que es el Coso de Arrecife. Y sobre todo porque hay mucha gente que están enferma, gente de los hospitales. Gente de fuera. Gente fuera de Lanzarote, ¿eh? Que son de aquí que quieren ver a ver si conoce a alguien, sí, etcétera. El otro día me enseñó Javier pues hasta se acaba de suspender, ¿eh? Hace 2 horas nos acaban de comunicar de la gerencia que se suspende lo que es la retransmisión en directo. Hemos retransmitido las murgas, la gala drag, hemos retransmitido... Pues tiene mucho seguimiento, porque hay una serie de aparatos, ¿no?, de estadísticas según lo que miden las audiencias, y los directos tienen, sobre todo lo que es en TDT o lo que es en televisión, a través también de las Smart TV, son picos muy altos y siguen mucho las murgas, siguen mucho los cosos, y la gente también quiere ver eso, quiere ver caras conocidas. Y después también ocurre otra cosa, que en redifusión... quieren ver los mismos que han ido, lo ven más gente, lo comparten, tal. Pero bueno, lo sentimos mucho y yo espero que para el próximo año recuperemos de nuevo esa retransmisión en directo, igual que hemos retransmitido todos los años la retransmisión de los Dolores, de la Virgen de los Dolores, la misma romería, todos los años, y ahora hemos fallado, pues la verdad que lo sentimos mucho y pedimos disculpas a toda nuestra audiencia. Bueno, Pedro, no sé si Andrés sí sé que ha estado en los carnavales. Yo el viernes estuve por el almacén. Estuve un buen rato por el almacén. ¿Y qué tal? ¿A qué hora fuiste? Me gustó muy. Porque yo fui desde las 3. Pues desde las 3 es que comí en el almacén. Pero a las 3 había muy poca gente, ¿eh? Yo pasé por allá. Pues estaba yo. A mí no me hace falta la gente para Yo pasé por fuera y no vi nada. No, yo sí estaba por allí. Me pareció ver de lejos incluso a tu hermano Juan Nicolás. Sí, pasó por estaba ahí, por allí bien acompañado. Y a mí me gustó mucho. Yo estuve hasta que terminó. Después me dijeron que el almacén a partir de las 8 ya estaba todo. Era salvo los que querían seguir el concurso de murga, ese concurso que en el que arrasó los simplones, salvo ese acto, lo único que había era la fiesta oyentera en el almacén. También, Andrés, diste una vueltita, creo. Sí, el viernes di una vuelta más suave, pero estaba muy animado y la verdad que luego ya el sábado fue de las grandes citas, ¿eh? Muy bien, otras veces el sonido estuvo bien, los Lolas tienen mucho tirón, los chiringuitos, los ventorrillos se podía beber, los baños funcionaban bien, en el almacén buen ambiente. Hacía tiempo que no veía hubo una pequeña pelea. ¿Sí? Hacía tiempo, sí, pero media, y era gente... ¿Gente de aquí? No lo sé exactamente, pero la verdad que fue una pelea, tampoco fue para mucho, porque la verdad que claro, en ese ambiente ya nosotros ya estamos un poco curtiditos y ya la gente no está con mucho ánimo, pero sí hubo tuvo que ir la Policía Nacional, se cerró el acceso, pero fue una anécdota más que nada. Sí, porque hace tiempo que no se veía. No lo veía. Porque antiguamente sí que había... Los carnavales que cuando era joven, siempre no había carnaval que no hubiera... Ser joven, los jóvenes. Hay peleas en los carnavales de... No, yo nunca he participado, yo salía corriendo siempre que veía una pelea, pero sí me gocé muchas de ellas. Por cierto, que las murgas, como bien dijo Pedro, los tabletudos ganaron, ¿no? Los simplones. Los tabletudos hicieron una exhibición porque eran los pregoneros y también actuaron en la gala, pero los simplones se llevaron el concurso de murga en general, el premio Criticón y el premio de vestuario, etcétera. Se lo llevaron, los primeros en todas las categorías fueron los simplones y después ya sí repartió los premios entre el resto de
las murgas. Los intoxicados podrían ser los segundos. Estoy hablando de memoria, creo que los segundos, terceros. Pues felicitar a todas las murgas en general, porque trabajaron, se ve que estaban muy trabajadas. Por lo que me comentan, yo no pude verlas en directo, pero por lo que oí y por lo que estaban muy bien trabajadas. Mira, yo no puedo nada, pero el nivel vocal que tienen las murgas de Lanzarote, yo no es que diría que estuviera que no tienen nada que envidiar a las de Gran Canaria y Tenerife. Yo las entiendo mejor. Sé todo lo que dicen. Hay veces que, por ejemplo, yo he puesto estos últimos días viendo los concursos, las galas de las reinas, entonces me pongo a verlo de vez en cuando, sobre todo para comparar, ¿no? La televisión canaria, la televisión autonómica, creo que han estado también compatibilizando retransmisiones, lo han hecho de forma conjunta, de forma histórica por primera vez también. Y yo creo que las murgas de Lanzarote, por lo menos los primeros a gran altura, y pues no sé si por encima de las de Gran Canaria. Yo me alegro porque yo siempre era una de las críticas, y a veces me criticaban ellos a mí porque yo les decía que no. Tranquilo que te criticaron por lo menos el día que estuve yo, a ti no. Al medio. Bueno, eso es importante que critiquen. Si no nos critican es que no existimos. Es como los políticos, si no los critican, malo. Y además está bien que nos critiquen. Por cierto, hablando, de Carnaval de día, antes veíamos unas imágenes también. Estuvo muy bien el sábado, yo no estuve tampoco, pero estuvo muy bien por lo que me comentaron aquellos que fueron, ¿no? Sí, era el Aquí que estamos viendo imágenes. Sí, estaba muy bien, porque además tú esas cosas nada más llegar, llevas viendo que no llegas a la almacén porque te va parando todo el mundo. La gente un ambientazo, ¿no? Ambientazo, la gente muy bien disfrazada. El concierto, ya digo, los conciertos muy bien, de sonido muy bien. Funcionaba todo, la verdad que hay que decirlo, que para otras cosas empezó mal con ese cambio de agramar, pero el almacén no falla, por lo menos, y la plaza de la iglesia también estaba a tope, porque allí va ese Marcial Brito, el salado, ese Marcial, por ahí estaba, ¿no? La gente no lo reconociste, ¿eh? Sí, porque estuvimos ahí. Porque lo viste ahí. Sí, tengo una foto con él el otro día y la verdad que la gente se divirtió mucho y yo creo que viene bien. Hombre, ahora queda otro día fuerte, que es ahí están los Lola. Por la noche. Y los Lola. La verdad que tienen ya su público, tienen un sonido que nunca fallan. Son muy entretenidos. Ese siempre le hubiera gustado ser Mick Jagger. Yo no sé si le gusta ser Mick Jagger, pero que van de estrellitas también, yo lo he visto en alguna ocasión, también coincidido con él, y uy. Bueno, en cualquier caso, unos carnavales que hoy precisamente tienen su día principal en Arrecife, con lo que es lo que es la fiesta del Coso. El Coso carnavalero y el martes de carnaval. Que sale, para que todo el mundo lo sepa, para que la gente vaya, porque a veces me están preguntando gente, sale desde la Cruz Roja, pero no en dirección al reducto. Al revés que todos son al revés. Otros años. En este caso sale hacia López Mol y de López Mol hasta Nao y de Nao. A Gramar. Llega a Gramar, creo que este año llega a Gramar. Pues por eso, allí ya, porque ahí es donde dejarán, me imagino que todas las carrozas cuando lleguen. Bueno, pues eso es lo que hay en torno al carnaval. Una crítica, porque, oye, no solo las murgas son las que critican, en este caso han llegado muchas críticas de los ciudadanos que después de disfrutar, después de darlo todo, pues querían regresar a sus casas a la hora conveniente, pero claro, se reúnen todos a partir de la 1:30 hasta las 4, y por lo visto la hora peor era de entre la 1 y la 2. La hora crítica, ¿no? Hora crítica, que había miles de personas que ya se estaban cansados porque empezaron desde por la mañana y no había forma de coger un taxi. En este caso, colas de hasta 1 hora en varias paradas de Arrecife. Pues sí, yo la verdad es que no tuve la oportunidad, porque yo sí el sábado sí que no salí, pero el viernes sí tuve la oportunidad de dar una vuelta, no vi las colas, pero esta mañana lo hablamos en las voces de la mañana y es una pena, porque igual que se ha hablado mucho, o se refiere en muchas ocasiones a que no entiende muy bien por qué pasó lo de Agramar, porque se sabía que el carnaval iba a caer en esta fecha. Lo mismo tiene que ser para el servicio de transporte. Yo no solo me enseñaría al servicio de taxi, sino también las guaguas, reforzar las guaguas y que haya una fluidez importante para la hora en la que tiene que la gente, primero evitar que cojan el coche bajo los efluvios del alcohol y para que se puedan retornar a sus casas, que haya un servicio de guagua y de taxi
a disposición de ellos. Según el ayuntamiento, estaba declarada la prestación conjunta, también lo está declarado para el día de hoy, para aquellos que lo sepan, que es decir, que pueden venir taxis de otros municipios, pero no nos engañemos. Aunque se haga la prestación conjunta, a este tipo de cosas no suelen venir muchos taxis de otros municipios, entre otras cosas porque consideran, aparte que ellos tienen que después trabajar por la mañana y tal, consideran que trabajar de noche en Arrecife es un riesgo, por aquello de que vienen todos los, en fin, pues ya han bebido, en fin, y ya la gente está un poco contenta. Bueno, le puede pasar, yo diría que por estar contento no tiene por qué haber bronca ni nada por eso, pero sí es verdad que puedes tener mala suerte y coger a gente que no tengan el mejor de los comportamientos y causarte problemas. Yo supongo que será por eso por lo que los taxis no se deciden a venir para abajo, ¿no? La realidad es que en la Arrecife hay 130 taxis más o menos, licencias de taxi, pero funcionando no llegan a las 115. Y porque unos están averiados, otros no están en funcionamiento, en fin. Otros están en litigio. Efectivamente. Entonces ahí se calcula que son los que diariamente están circulando y trabajando son de unos 115 taxis. Claro, 115 taxis que seguramente no habrán salido todos por la noche. Pon tú que salgan la mitad, que es poner, son unos 60 taxis. Aproximadamente. Aproximadamente. Sí. Bueno, pues 60 taxis es que no da, es imposible que dé para la cantidad de gente que se acumula, sobre todo entre la 1 y las 3 de la mañana, que es cuando toda la gente empieza a retirarse. Yo creo que en Lanzarote, cuando llegan estas fiestas, casi uno tiene que organizarse para decir, mira, quedarte en casa de algo, ¿no? Porque si no, quedas expuesta. Tú has dicho una hora, pero una compañera, Josefina, dijo antes hora y media. Hora y media. Sí, no, una hora de media estoy hablando, una hora de media, quiere decir que hay gente que tardó hasta 2 horas y otros que tuvieron suerte de cogerlo rápido, pero una hora y media es mucho, esperar. Bueno, yo lo he vivido en muchos otros carnavales, ¿no? Y por cierto, y en este caso, entre comillas, yo no voy a defender esto, pero muchos taxis piratas que hicieron en agosto. Es verdad, sí, también me han dicho eso, que iban a la parada, iban y volví a ver el mismo coche, que iban metiendo a gente, pero mira, esto es como decir, al final están haciendo hasta un servicio público, es verdad que eso no puede ser, porque puede pasar cualquier cosa y no puede ser, pero el que tú cuando llegas a las 2 de la mañana lo quieres coger. Y tú coges lo que sea, claro. Lo que sea para que te lleven a tu casa, porque ya está, lo primero que quieres es coger la cama, ¿no? Y después de todo eso. Bueno, es una crítica, esto va a ser una crítica que hoy va a ocurrir lo mismo, porque no van a venir taxis de otros municipios, por desgracia. Podrían venir, pero no vienen al menos en el número que sería deseable, y esto hace que sea imposible para los taxistas de Arrecife. Yo, si fuera el alcalde también, y el concejal de festejo y teniente alcalde, también hablaría con los taxistas, a ver por qué, según me dicen, no salen el 80% de los taxis en lugar del 60%. Sí, o hablar con ellos y que ese día doblen poniendo algún... Claro. Ahora que están haciéndose los exámenes para conductor de taxi y pueden tener un relevo, intentar que estén las 120 o 130 licencias en activo esa noche, con una especie de servicio especial, ¿no? Claro, si no toda, porque después me imagino que tendrá que trabajar por la mañana, pero sí, por lo menos el 80% como mínimo. Y luego lo que dice Pedro, también otra de las cosas que se quejan es que se quitaría mucha gente si funcionara el servicio municipal. Claro, de sí, las guaguas municipales. Las guaguas municipales. Porque la de interinsulares aumentaron las frecuencias a Playa Honda, a Costa Teguise, en fin, a los núcleos, digamos, más importantes. Pero no la aumentaron las municipales. Mira, hay un ejemplo claro. Claro, entonces dice que sí la aumentaron, pero a mí me dijeron la gente que en las paradas no venía ninguna a partir de las 12. Nunca suele ser comparable, y me estoy refiriendo sobre todo al transporte de guagua, pero en Las Palmas, cuando hay fiestas de este tipo, en Las Palmas de Gran Canaria, es que si no, es una pasada, es que no paran, es que ves un reguero de guaguas, una detrás de otra, ofreciendo servicios para que la gente se vaya cuando les da las guaguas municipales, las amarillas, las de toda la vida. Porque y ahí habría que intentar mejorar ese día. Oye, a ver, que el carnaval, yo estoy seguro, bueno, es más, el otro día estuve curioseando, el año que viene ya está marcado cuándo va a ser el carnaval. Pónganse a prever todo ese tipo de cosas, como si tienen que poner gente de convenio, de lo que sea,
preveyendo cuándo son diferentes fechas. Pero desde el ayuntamiento, no fuentes oficiales, sino oficiosas, dicen que es imposible porque es un servicio municipal, ellos tienen su horario y ellos no hacen horas extras por fuera de las 12 de la noche, ya no hay guagua municipal en Arrecife y eso es simplemente inconcebible. ¿Y por qué no hay guagua? Porque las municipales dejan de trabajar a las 12 de la noche. Porque no hay suficiente gente para darle los turnos. Pues metan más. Metan más ya, pero como es una empresa que tiene unos límites, ahí no puede entrar cualquiera, pues eso es lo que pasa cuando tiene los servicios públicos. Entonces, deficitario, a ver, deficitario no digo a la hora de recursos económicos. Eso es lo que me cuenta, que a partir de las 12 de la noche ya no había ni una sola guagua municipal para llevar a la gente a los barrios. Sí se reforzaron las guaguas interinsulares, sobre todo al núcleo de Playa Honda y al núcleo de la línea importante de Costa Teguise. No, pero ahí yo sí he estado en Las Palmas en carnavales y ser chofer por la noche de guagua, eso sí es profesión de riesgo. Eso sí es porque ya no llevas a 4 personas, llevas a 60 y cada uno de su padre y de su madre que se van animando para todo y ahí sí que tal. Otra cosa es que debería de existir porque es un servicio público, pero la verdad que ahí sí es complicado controlar a la manada, ¿no? Cuando la gente yo me acuerdo porque cuando eso no había tantos controles, pero me acuerdo en Santa Cruz de Tenerife, yo estaba viviendo en casa de un amigo en la laguna y fui al carnaval de Santa Cruz y a la vuelta lo que le hacían al guagüero. Le ponían peluca, le ponían... bueno, pero yo creo que ya están entrenados, ¿Ves? Antes lo mencioné con Andrés esta mañana. Por ejemplo, los indianos funcionan, el transporte público es una burrada. Y encima lo ponen ese día gratis. Bueno, ya son gratis para todo el mundo, pero ese día es gratis para cualquiera, turista de todo. Y es que funciona, es que no ves cola ninguna y la gente también aprecia ese tipo de servicios. Que si queremos evitar que haya mayores problemas o desgracia, yo creo que es importantísimo mejorar en ese aspecto. Y hablando de guagua, pues también un accidente que menos mal que por suerte no ocurrió nada, en el sentido de que más allá de los daños materiales, se vieron implicadas 3 guaguas, aunque realmente estas 2 últimas que veíamos, las 2 primeras que veíamos, perdón, son las que se vieron realmente afectadas. Bueno, al parecer estas son las que se vieron afectadas. Y había una tercera. Por la imagen salieron por lo menos 4, pero eran 3, ¿no? Las que se bueno, había una que estaba más lejos, son 4. Pero lo cierto es esto, por lo visto, tuvo que ver con algo de un adelantamiento. Esto es llegando al cruce de las Breñas. Entonces, cuando llegaba al cruce de las Breñas, por lo visto, un coche salía y se incorporaba y otro venía de frente por la misma dirección y entonces se tuvo que arrimar invadiendo el carril del otro. Entonces la guagua tuvo que parar para evitar chocar y desviarse hacia afuera, como vemos en el Arsén. Pero claro, la que venía de atrás pues no le dio tiempo de frenar y chocó el culete de la guagua. Un choque por alcance. Ahí estamos viendo las 3 guaguas que se vieron implicadas. Y menos mal que una de ellas iba vacía completamente, otra prácticamente vacía y una tercera también con muy poca gente. Solo los 2 conductores fueron por cuestión de prácticamente de cuestión de que uno se dobló. Pequeñas contusiones, creo que decía el parte, ¿no? El parte médico. Bueno, Enrique Espinosa, que es el representante en este caso del del Consorcio de Seguridad y Emergencia, nos contaba más o menos cómo fue. Y 3 guaguas han quedado inutilizadas. Había una que tenía pasajeros, que había cargado en Playa Blanca. Menos mal que la verdad que las únicas que tuvieron problemas fueron los 2 choferes de las 2 primeras guaguas, que tenían problemas en la muñeca y que fueron por prevención fueron trasladados al hospital. A mí me llama la policía local, porque fue la primera que llegó a la local, dice, oye, que hay 3 guaguas de línea, 2 de Intercity y otra de Lanzarote Bus, de la misma compañía, pues que venían de Playa Blanca dirección Arrecife, pues que la de atrás, no sé si había frenado un seco y por impacto, la primera frenó, la otra le dio por detrás de una manera bastante contundente y la tercera le dio a la segunda, pero bueno, le dio de refilón. Bueno, pues yo lo único que digo es que esa carretera, más allá de este accidente que puede ocurrir, es que esa carretera realmente se está convirtiendo en cada vez una carretera muy peligrosa. Aparte de guagua, vehículos pesados, muchos camiones que vienen de Fuerteventura, el trasiego es importantísimo y la gente, como es una carretera recta prácticamente
todos los 10, 11 kilómetros que tiene esa carretera hasta Yaiza. El problema ¿cuál es? Que la gente va a unas velocidades importantes y hacen adelantamiento también peligroso. Y provoca, ya no digo ya si hay un despiste que te metes en la otra y chocas de frente. ¿Lo que pudo pasar con esto? Sí, pero esto ya lo ha habido en otras ocasiones con muerte en esa carretera. Es otra de las carreteras que nadie entiende por qué ya no se están los políticos, no hablando de ella, sino ya haciendo el proyecto del desdoblamiento. Y más cuando tiene la suerte de que tenemos en paralelo la carretera vieja, que podría hacerse por ahí, no evitas, no te quitan ningún... Porque el problema no es que haya una carretera alternativa para el tema del tráfico. El problema es sacar la carretera, proyectarla, buscar el dinero, etcétera, etcétera, porque estamos viendo que aquí sacar una carretera nueva o acondicionar una carretera de cara a los tiempos que corren en este momento, al volumen automovilístico de la isla, pues parece que no se puede conseguir. Pues mira, esta mañana también lo hablábamos, la LZ40, con todos los parabienes, proyectos sacados, etcétera, etcétera, hasta el cuarto trimestre de 2026 no sale a licitación y por tanto todo lo que tarda va a empezar esa carretera entrado ya 2027 y bastante avanzado. Pues fíjate. No, y mira, estas son las imágenes de cómo van por Fuerteventura. Ahora ya el siguiente tramo Pero esa es Fuerteventura. Claro, allí el desdoblamiento. allí sí están trabajando. Sí, tramos largos, son 215 millones. 215 millones de euros. Es la conexión, este es el viejo proyecto que en la época, el eje norte-sur, ¿no? Sí, norte-sur. El de unir toda Canarias. Toda Canarias, eso empezó un proyecto que hizo Adán Martín, el que fue presidente, que fue uno de los mejores presidentes sin duda que ha pasado por Canarias, sobre todo porque tenía Canarias, a las 7 islas la tenía, y esto era una gran idea de que tú pudieras ir desde el Hierro, la idea es que tú salieras desde el Hierro, que es la isla más al occidental, y pudieras llegar a la Graciosa. Y podía hacerlo todo, creo que era casi... Bueno, hasta Órsola, porque llevar el coche a la Graciosa, ahí lo deja aparcadito. Si llega, no viene para acá. Bueno, y por cierto, carteristas se han ido a Fuerteventura, Andrés. Bueno, pues están medio relacionados. Lo sacábamos el otro día nosotros con la denuncia de los guías turísticos, ¿no? Recordar en la zona del Golfo y en la parada de huevos de Floresta en Puerto del Carmen. Y ahora pues estamos viendo de carteristas en Fuerteventura. Y se cree que están relacionados, aquí hay que decir nacionalidades porque así lo dice la policía, de rumanos, organizados. Y ahí estamos viendo, aprovechan lo mismo que decían en las zonas tumultuosas, donde hay aglomeraciones. Y ha habido detenciones. Mira, ahí se ve cómo están metiendo, ¿no? Sí, la mano, el del sombrero. El del sombrero haciéndose pasar por turista, estaba disfrazado, se ve que venía de los carnavales. Sí. Y en fin, es verdad que esto... Yo diría disfrazada, de todas maneras. No, pero el otro día me acuerdo que tú decías ahora, dice, no, esto tiene que ser algo de que, ¿no? De que estaban, de que hay gente, pues lo hay, son gente, porque... Pero estos son gente que van recorriendo todas las zonas turísticas de España. Claro. Y se van trasladando, porque no se ¿Hay quedan, una mafia? No, pero que no se quedan mucho tiempo porque... No, es una mafia organizada que van rotando para que no los detecten, efectivamente. Y cada vez son más porque son bandas que van aumentando. Y claro, si todos los días roban en toda España, pues muchas carteritas, oye, pues al final se sacan un buen botín. Claro. En fin, lo cierto es que parece que ya va a ser una realidad. Se cree que en los próximos meses podrían ir llegando nuevos policías nacionales a Arrecife. Sí, hemos hablado con el sindicato de equiparación, ya que lo que viene a confirmar, porque claro, estas cosas te las crees a medias, porque ya hay veces que los mismos anuncios de incorporaciones son las mismas de siempre. Sí se reconoce que hay que recordar que había en el catálogo de puestos de trabajo había 49, y se puede creer que estos 40, a lo mejor haya una convocatoria. Esto es los médicos, ¿no? Esos son los médicos. Estos de policía tienen poco pinta, ¿eh? Sí, esta es otra historia. Si seguimos hablando de los policías, pues son esos 40 que creo que ahora hay una convocatoria para marzo y a lo mejor pues para el verano podría haber esas incorporaciones. Había un estudio del sindicato, por menos de equiparación ya, que decía que en Lanzarote se necesitaría unos 70, 80 más. 80. O sea que ni incorporando esto estamos en el ratio correcto, pero bueno, a ver si es verdad. Todo, Andrés, porque se incorporan 40, pero no dicen cuántos se jubilan o cuántos... Porque muchas veces se jubilan la mitad de ellos y al final pues vamos desvistiendo un santo para vestir a otro, vistiendo uno para desvestir a otro.
Bueno, en cualquier caso es una buena noticia cuando se confirme, porque yo ya de anuncio estoy un poco hartito de los políticos que hagan anuncios que luego se quedan en nada o en menos de lo que habían A lo mejor dicho. llegan los policías nacionales estos de refuerzo antes que la policía canaria, que llevan preparados. Mira que se le cedió la sede hace pues 6 o 7 meses, que está ahí preparadita, ¿no?, del trinque, y que por el momento que yo sepa, aquí no ha llegado ningún destacamento para encargarse de esa comisaría. Pues sí. Bueno, y lo que veíamos antes precisamente es que en España se han puesto en huelga, pues dicen que salieron unas 5.000 personas ayer en esta manifestación en Madrid, según la delegación del gobierno de Madrid. En Canarias afecta a 6.000 médicos. 6.000 médicos. Pero no quiere decir que 6.000 médicos se hayan puesto en huelga. No, que hay 6.000 médicos susceptibles de ir a la huelga. El día fuerte creo que aquí, no sé si en algún sitio va a ser el miércoles, pero aquí creo que es la concentración en el Hospital Milagrosa es el jueves. Porque es una huelga intermitente. Sí, se va a ir, si no se soluciona, se va a ir repitiendo una vez a la semana. A ver, una vez al mes, o sea, en una semana, durante una semana al mes, hasta que consigan lo que quieran conseguir. La verdad que es una huelga dura, ¿eh? Porque una semana. No, y trastoca, ya la gente lo está notando en sus consultas y en sus citas, ¿no? Bueno, hay que decirlo, ¿no? Reclaman una serie de cosas, desde esas guardias excesivamente largas. El estatuto único quieren ellos para un estatuto único diferente al del resto de la sanidad, porque ellos consideran que... Y como esto está negociado a nivel del Estado por los sindicatos mayoritarios, ellos no se sienten representados, ellos quieren hacerlo, creen que ellos tienen que tener un estatuto propio, el tema de las guardias, ¿no? El tema de las guardias de 24 horas y remunerarlas más, porque también al final, como toda reivindicación, al final... Hay una remuneración, ellos lo consideran que no es lo mismo remunerar una hora extra a las 3 de la tarde que a las 2 de la mañana. 2 de la mañana, debería ser más el dinero que se le dé cuando es a las 2 de la mañana. Tiene cierta lógica, ¿no? Mire, yo de todas las reivindicaciones que las enumeró Andrés esta mañana, salvo la primera, en la que, bueno, eso es una lucha que pueden tener ellos, pero yo por lo menos no la veo tan razonable, es una cosa que ellos tienen que dirimir y seguir y sobre todo explicar un poquito mejor, porque quieren un sindicato único, salvo que sea por lo que tú acabas de explicar, Jorge. Del resto me parecen reivindicaciones lógicas, me parecen reivindicaciones lógicas y que mejoraría sus condiciones laborales y la atención al paciente, que creo que también es importante, más importante incluso que las condiciones de ellos. Pues la verdad es que vamos a ver, es complicado porque también hay casos particulares, hay gente que dicen, los que están criticando, sobre todo la gente de la izquierda, están criticando que los médicos, ellos lo consideran que son como, ellos quieren ser como los privilegiados de la sanidad. Entonces, la propia ministra de Sanidad, que es médica, sabe lo que hay. Mónica García. Y dice que muchos, no lo dicen ellos, pero se lo dicen a su vocero para que lo digan, y es que muchos de ellos no quieren a las horas extras, 24 horas, porque ellos después tienen consultas, muchos de ellos privadas, que es un derecho que pueden tener, es decir, que es un derecho, ellos lo que tienen que trabajar sus horas y después fuera de sus horas si quieren hacer un esfuerzo, porque ya a la izquierda solo le bastaría eso, es decir, ya solo falta que si una persona quiere trabajar más horas porque quiere ganar más dinero, también le ponga pega. Es que ya, de verdad, hemos llegado, porque no lo dicen así, pero yo estuve escuchando a los periodistas voceros del gobierno, y qué raro que todos dijeran lo mismo. Parece que se le pasan los argumentarios que se los pasan a sus propios partidos, se los pasan a los periodistas. Hoy presentaron también el tema del salario mínimo, la subida del salario mínimo y la crítica de Pedro Sánchez sobre todo a la patronal, ¿no? Por no estar presente y apoyar esa subida del salario mínimo, que yo no veo mal la subida del salario mínimo, pero sí entiendo también que la patronal o se queja un poquito de ser siempre los mismos, que sean siempre los mismos los que soporten la subida, el peso de la subida en exclusiva. Pero es que eso es una gracia que me hace a mí. Subir el salario mínimo parece que es Pedro Sánchez el que lo va a pagar, y lo que lo va a pagar son los propietarios de las empresas, que habrá que darle algo de valor, ¿no? Que puedan resistir, muchas de ellas pequeñas, porque yo no estoy hablando de las grandes empresas, que allá cada uno me parece muy bien, que ellos, pues las grandes empresas son importantes, un país sin grandes empresas es un país pobre, pero el 90% de las empresas que hay, por ejemplo, en Canarias y en Lanzarote, pequeñas y medianas son empresas. Pequeñas y medianas empresas. Entonces se creen que el esfuerzo, parecen que dicen, no, es que el propietario de esa tiendita está ganando mucho dinero. Ese señor o pierde o vive al día, porque realmente mantener un negocio de 2, 3 empleados
es Hombre, si complicadísimo. te cobraran menos impuestos no estaría tan mal, porque nos Claro. cobran impuestos. Pero No, de todas maneras, aquí también se le... No, se- y cuando hablan del salario mínimo, 1.200 y pico es ahora. creo ya que no sé sí, que con lo llegó, de las ya está por pagas encima extra de y con el- 1.200 y pico. Bueno, con las pagas extras son más, son 1.300 y pico. Pero no, lo que quería 1.241. eso podrá es lo ser, que estoy hablando de eso memoria. es lo que es la nómina del trabajador que lleva Ajá. limpio. Eso, un salario mínimo a una empresa que tenga dos trabajadores, una tiendita que venda libros y venda otras cositas, una librería y tenga dos trabajadores más el propietario que está allí. Eso le está saliendo 4.000 solo el de los trabajadores. sueldos, sí. Claro, 4.000 euros, porque el salario mínimo con el IRPF y tal te sale casi 2.000 euros por persona. En fin, que está bien porque el salario mínimo de todas maneras no deja de ser ahora mismo, con la inflación, todos esos trabajadores son todavía pobres o más pobres. Pues mira, deberían luchar por contener la inflación, ¿no? Y después también deberían luchar porque no solo los trabajadores cobren el salario mínimo, sino que se cobren sueldos dignos. Pues sí. ¿no? Y poner por parte del gobierno también algún tipo de recursos y no siempre los mismos. Bueno, pues ya veremos. De todas maneras, insisto, con la inflación se come la subida, los 35 euros creo que han subido de media, eso se lo come cuando va usted al supermercado. Antes usted con 50 euros llenaba un carro de los grandes y ahora con 50 no llena ni el carro pequeñito ese. Ni una bolsa. No, pero en verdad, claro que es lógico. Hoy en día vivir con un salario bajo es muy complicado. Claro. O sea, que eso también, pero la verdad que es también lo que decías tú antes, que el gobierno presume de haber sido el gobierno que más ha subido el salario mínimo. Y volvemos a lo mismo, no lo has subido. Tú has obligado a que otros lo hagan. Igual que con lo de la vivienda, obliga al propietario a quedárselo. Eso no vale. Lo que le vale ahora, a ver cómo tú le subes las remuneraciones que piden los médicos, Claro. amor, esas guardias que son largas y están bien pagadas, porque también se paga a precio de médico, no Claro. a precio de auxiliar. Y entonces, a ver si se la sube o no se la sube, porque la verdad que luego el gobierno siempre con los funcionarios ha tenido especial, porque con el pequeño empresario de esa tienda igual no tanto, pero con los funcionarios tienen ahí un Pero, caladero importante. Andrés, ¿y por qué crees tú que la mayor parte de los pequeños y medianos empresarios quieren otro gobierno? Por algo será, es que no es lógico. Es que es lógico porque para ellos, porque insisto, el 90% de las empresas en Lanzarote tienen menos de 4 trabajadores, el 90%. Es que se dice fácil, pero seguro que tú, tus amigos que conoces, yo conozco y tal, son todos que tienen 2, 3 empleados en sus empresas. Y Cuatro, ninguno y luego- cobra el salario mínimo, sino ya cuando llevas un tiempo no cobras 1.241, Sí. sino cobras bastante más. El problema Efectivamente. es esos límites se ponen sobre todo para cuando te incorporas al mercado laboral. Bueno, ¿has aumentado la baja por salud mental, creo, Andrés? Bueno, sí, ahí esa noticia no la lo hicieron los compañeros, pero sí, creo que entre los jóvenes, a raíz del COVID, es que no tuve tiempo para hacerlo, pero creo que es... Tras eso la es tras pandemia, tras la pandemia ha aumentado de una manera considerable. Por salud mental, como que... Pero si era un 130% de lo que es el porcentaje de los jóvenes que asistían por baja laboral por cuestiones de depresiones o de ansiedad y demás. Son temas que ahora la salud mental empieza a ponerse en verdadero valor, es un problema, lo tenemos en todas las edades, no solo en los jóvenes, porque también luego están desde los mayores, Es esas que fíjate tú, en soledades. 2025, estoy leyendo a Andrés ahora aquí en la información, en 2025, por baja de salud mental, nada más que salud mental, 200.000 trabajadores. Un poquito más de 200.000. Hombre, es 203.000. normal que en los jóvenes, sobre todo... Después de o sea, la pandemia. Sí, se haya notado mucho más, iba a decir, el tema de la pandemia, porque hay gente que, bueno, en esa franja de edad hay un salto generacional, ¿no? Y la pandemia duró 3 o 4 años, que hay gente que se perdió esos 3 o 4 años de su adolescencia, pasó a lo mejor a ser adulto y no pudiste hacer nada, estuviste viviendo una pandemia donde prácticamente lo que se hacía habitualmente en esas edades, no pudiste hacerlo. Yo creo que eso también tiene que marcar sí, a sí, una que calar. generación, a esta generación que tenía esas edades dentro de lo que vimos Pues en el sí. COVID, ¿no? No, y la baja en general, ya ahora la salud mental todavía más complicado, porque esto son cosas muy complicadas, no podemos, en fin, no se puede decir cosas porque hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que realmente lo está pasando muy mal y hay que tener mucho cuidado, porque ha aumentado mucho en los jóvenes y además Cataluña y Canarias son donde porcentualmente más ha crecido la baja por salud mental. Pero es verdad que más allá de la salud mental, las bajas en general han crecido, las bajas laborales en general.
Y eso también es un problema que tiene España, que lo está detectando ya hasta los ODERRECO, los propios empresarios, los empresarios por supuesto, que lo viven, pero incluso hay muchos sindicatos que ODERRECO te reconocen que entienden que hay pequeñas empresas que lo pasan muy mal, porque encima que no hay personal para sustituir, se dan de baja 2 personas en una empresa y te dejan tirado la empresa. De una empresa de 3, 4 personas. En fin. Y más que justificado, ¿eh? Nadie está no, que no sea justificado, pero es sino verdad, que también tiene que activarse algo para echar una mano a una empresa que también, porque al final la baja esa por temas de salud mental, al final lo sufre el que lo está sufriendo desde el punto de vista de la salud mental y la empresa que se queda prácticamente sin recursos, ¿no? Humanos. Yo sé que todo esto es muy tal, pero si usted fuera empresario y estuviera en su tienda o en su fabriquita que tenga de 4 trabajadores, tiene a 2 de baja durante 8 o 9 meses, me imagino que no debe estar muy contento. Bueno, por cierto, que Pedro Sanginés ha hecho una oferta a las diferentes fuerzas políticas que estén representadas en el arco parlamentario. Y la oferta es participar en un debate público, abierto, donde cualquier medio de comunicación que quiera pueda retransmitirlo en directo o en diferido. Y él se propone para discutir con todos ellos el futuro de lo que es el hospital insular. Como sabe, hay una vieja polémica, una vieja, de los últimos meses, una polémica por el traslado que se tiene que hacer porque el edificio se está cayendo, el viejo hospital insular se está cayendo y quieren trasladar a los señores mayores que están ahí, a los pacientes, al hospitalito recién construido que está pues anexo al Hospital General. Y toda esta polémica, que no tendría por qué haber más polémica, porque hasta los directores médicos ya han visto que la oferta que le hace el Servicio Canario de Salud tiene toda su lógica, pues que es trasladarlo de manera provisional aquí a este edificio, que va a estar mucho mejor, van a estar mucho más contentos, van a estar más tranquilos, van a tener más calidad de vida, pero en cambio lo del PSOE y Nueva Canaria consideran que no, que ellos están mejor en el hospitalito viejo, que lo reformen y lo metan otra vez allí corriendo en el hospitalito viejo. Pero es verdad que eso no se sabe. Que no se sabe si no van a volver al hospital. No, es que no se sabe, por eso. Porque todavía no se sabe ni si van al hospital, que yo creo que sería, eso es mi punto de vista cuando yo lo hablo con técnicos, sería un error técnico sanitario, es un error completo, porque ese edificio no se puede modificar, ese edificio está protegido. Y entonces, ¿cómo vas a meter ahí y de cara al futuro hacer un geriátrico, que es lo que tenemos que nosotros exigir, que el Servicio Canario de Salud tenga la excepción con Lanzarote, porque ninguna otra isla lo tiene, de tener un geriátrico separado de lo que es el servicio de un hospital? Del hospital, ¿no? Hombre, yo creo que lo que se tendría que hacer es reformar el inmueble, entre otras cosas, con utilidad sanitaria, pero ya ir pensando en que esto ya se queda más que pequeño y antiguo, y tendría que ya salir esa ciudad sanitaria, donde una de las unidades, alas o como lo quieras llamar, sería la geriatría, y ya se iría viendo como otra serie de áreas. Eso quedaría perfecto para una residencia de alto requerimiento, quedaría perfecto, pero eso es lo que dicen los técnicos. Toda entera. Claro. Bueno, ya la residencia de atrás, que es del Cabildo, esa sigue existiendo, esa no se va ni a trasladar. Eso solamente se va a modificar la parte delantera, pero no por fuera, sino por dentro, que es lo único que se puede hacer. De todas maneras, toda esa parcela es suelo sociosanitario, no puede haber otro tipo de actividad, a no ser que te vayas a un cambio de la planificación. De todas maneras, yo lo decía esta mañana y decía bien, pero los que están quejándose del cambio del hospital insular, después de haber examinado ese informe, y supongo yo que por la mejora, ¿no?, en la atención a los pacientes, a las personas que están en ese hospital insular, el hospital geriátrico, al hospitalito o al hospital de enfermedades emergentes, a mí me gustaría saber si los que se quejan o los que no están de acuerdo den una alternativa. ¿Hasta a dónde? ¿Dónde los va a poner? ¿En la escuela pesca? ¿En el llano que está delante de, que yo todavía no sé, los llevamos a Ginori, al terreno de Ginori, lo dejamos allí? Porque es que no hay otra alternativa. En este momento, fíjense ustedes, ¿qué alternativa hay para afrontar una reforma en ese hospital insular? ¿Qué reforma? ¿Qué alternativa hay? Bueno, no hay.
No hay. Y no lo propone. El PSOE ni Nueva Canaria no lo propone. Es que no la hay tampoco. Y el PSOE, en el fondo, está de acuerdo en que se lo lleven al hospitalito. Lo que ellos dicen y dudan, y el miedo que tienen, es que se queden allí toda la vida. Porque dicen que eso es lo que pretende el Servicio Canario de Salud, trasladarlo para quedarse toda la vida en ese edificio. Y entonces eso es lo que ellos dicen en contra. Pero lo dicen de aquella manera, porque en el fondo lo que está intentando decir a la opinión pública nostálgica, y la nostalgia es de las cosas que más daño hace en la vida de las personas y en la vida de política, ellos saben que acudir a la nostalgia pues siempre a los pobres señores mayores. O sea, da votos, vamos a decirlo así, simplemente. Y entonces ellos consideran que bueno, aquí en metemos todo este batiburrillo y confundimos. Por cierto, que ahora vamos a tener, en este caso, a Cristina Calero, que es diputada de Coalición Canaria y que tuvo una intervención el otro día precisamente hablando del Hospital Insular en el Parlamento de Canarias. Pero antes de pasar a Cristina Calero, luego pueden ver a Pedro hablando y buscando y diciendo cuál es el objetivo de ese debate que él ofrece para debatir sobre el Hospital Insular, que yo ya adelanto que va a ser muy complicado que el PSOE acepte debatir con Pedro. A lo mejor Nueva Canarias sí. Nueva Canarias seguro que sí. Nueva Canarias seguro. Jones sí. Cuando aterriza porque Jones no tiene miedo a nada. Pero lo del PSOE verán ustedes que por lo menos si va, no va a Dolores Corujo. No, seguramente va el representante en la Comisión de Sanidad, que creo que es Marcos Hernández, creo, ¿no? Bueno. Supongo. Pues Marco es un buen chico y además... Y Loli también. Pero Marco es buen chico, me refiero que sabe de sanidad. Bueno, en cualquier caso, digo que en el debate del Café de Periodistas del otro día, pues se debatió también esto, se habló del tema de sanidad, se habló del tema también, no recuerdo ahora bien cuál era el otro tema, pero sí uno era el del abandono de los consejeros del PSOE. Y al final se montó una media trifulca entre Juan... Como todos los viernes, ahora, entre Juan Monzón y Benjamín, que sabe que Benjamín tiene una lengua también viperina, que no se corta la lengua a la hora de hablar, y porque un poco le tocó la punta que no le gusta nada a los socialistas, y era que si devolvían los 450 euros por los 5 minutos de trabajo. Y esto fue lo que ocurrió. Que las dietas se pagan por ir a trabajar, por ir al pleno. Si ustedes se ausentaron del pleno, no fueron al pleno, van a renunciar a cobrar los 400 euros, entiendo. A mí los 400 euros me da igual. Digo, lo van a renunciar, dígalo públicamente, renuncia a los 400 euros. Porque se paga por trabajar, no por no trabajar. Pero que no hagas el debate de los 400 euros, sí hago el debate. Mucho más allá de los 400. Lo pagamos todos con nuestros impuestos. Que yo renuncio, ustedes renuncian por no trabajar a los 400 euros. Pero que tú crees que no... Bueno, pues por lo menos nos vamos a ahorrar 450 euros de Benjamín, que ya ha dicho que él sí renuncia a esos 450 euros. Al menos lo que ha dicho ahí. Vamos a ver lo que tú ocurre. sabes que después, ¿tú te acuerdas cuando Podemos no quería cobrar y iban a devolver el dinero? Y no lo digo por Benjamín, que a mí es Benjamín, me parece que a mí me cae muy bien, yo me llevo muy bien. Con él le tengo mucho aprecio, pero bueno, él hace lo que le digan ahí, pero después van a haber algún informe que diga de todas maneras, sinceramente, a ver si termino lo que quería decir, esto al final es un tema nimio. Yo creo que el Partido Socialista lo que está perdiendo es recursos a la hora de plantear sus políticas y debatir dentro de la Cámara, porque si esto lo haces tú en una situación excepcional, vale, pero ¿cuántas veces se han levantado el pleno? Y después lo de los 450 euros, ¿qué quieres que te diga? No, yo lo que ahora, más allá, porque eso lo dije el otro día, que tampoco, ahora apelar a los 450 es un poco de demagogia. Pero es verdad que a la gente le molesta, ¿no? Le molesta que ya tienen fama que los políticos trabajan poco, que más poco trabajan los que están en la oposición. Y cuando tienen que ejercer de oposición no la ejercen, pero es verdad que ellos emplean un criterio político para levantarse y pueden tener sus razones, por lo menos desde su punto de vista. Yo creo que se equivocan, que tendrían que haber denunciado todo lo que denunciaron, pero estando allí, mantenerse allí, claro, y discutir lo... A lo mejor aprovecharon la mañana para otras cosas. Bueno, y quedarse como se quedó Oscar Noda y se quedó Oscar Pérez también. Y Oscar Pérez, y criticaron duramente al gobierno. Pero que es algo, el PSOE lo hace algo viciado, es decir, ya lo hace mucho, luego los cobra porque los cobra y no cumple con su función, que es la segunda vez. Yo creo que es la tercera, incluso. Yo creo que es la tercera. Ya dijo Benjamín la otra vez. La segunda...
antes de empezar el pleno. A ver, O nada más empezar el pleno. Ya lo dijo después él una mismo. tercera que se abandonó ya al final. Pero bueno, Benjamín lo dijo igual, dijo sí, yo no tengo problema. Lo dijo exactamente igual. Lo que no puede ser es que un método que, me acuerdo, no sé si una vez que Fernando Clavijo ¿a quién fue? Era del grupo de gobierno a Matilde Sián. Y se levantaron, pero más que el grupo del Partido Popular. Y le dijo, yo no soy de esa manera. Y eran compañeros de gobierno. Yo también, yo no soy de esa manera. Tú tienes que debatirlo. Y lo que da la sensación es de que al PSOE, en día y medio, ya como tiene día y medio, dice, es que ni me los leo los presupuestos. No, es que hay que trabajar. Yo, sinceramente, y vete con las cosas bien aprendidas. Lo que creo es que el teatrillo que hicieron fue porque realmente, si se comparan los presupuestos de Dolores Corujo, en cualquiera de las áreas y con los que ahora tienen, es que en muchos de ellos, me decían los consejeros, se duplican las cantidades de dinero en asuntos sociales, en temas sociosanitarios, en temas de subvenciones, en temas de becas, en temas de inversiones. Pero si sabes que se duplica, ¿tuvieron oportunidad de estudiar los presupuestos? No, pero sobre todo porque tampoco tiene mucho misterio, se duplica porque el presupuesto es mucho mayor, Jorge, en comparado con el que tenía ¿Cuándo Dolores estuve yo aquí? El miércoles o el jueves estuvimos aquí con Isidro ya se conocía los presupuestos y tiene un ayuntamiento que dirigir, a lo mejor él que tuvo oportunidad de examinar los presupuestos, pues si no, tan buen compañeros que son algunos ahí, tiran del compañerismo y le preguntan qué es lo que más resalta. Yo lo que creo sinceramente que lo hacen, tuvieron un argumento fácil y además justificado, que yo creo que estaba justificado, no el de abandonar, sí la crítica, que es el que efectivamente hay que dar más de 24 horas a la oposición para que se estudien los presupuestos. Y aunque sea cinismo del PSOE, porque Dolores Corujo cuando estuvo gobernando dio menos todavía, ellos dieron dieron un día y medio, el grupo gobierno actual un día y medio y Loli 24 horas. Y 24 horas. Pero había una pandemia, ahí no vale eso, ¿no? Eso no vale. No, ahí no vale. Bueno, en cualquier caso, insisto, lo que yo creo que Osvaldo, y tiene que aprender los políticos que están dirigiendo las instituciones, tienen que dar las posibilidades, las máximas a la oposición. Y ahí tiene razón el Partido Socialista. Y a mí, si me permite, Jorge... Independientemente, insisto, de que el Partido Socialista haga lo contrario cuando gobierna. Yo incluso invitaría, porque me parece de poco talante democrático, a incluso estudiar alguna de las propuestas, de las enmiendas que se presentan en los presupuestos. Es imposible que todas las oposiciones de diferentes colores políticos no propongan algo que valga la pena. Yo invito a examinarlo. Es verdad que muchas veces no se hace porque es complejo, porque cuando tú aceptas una enmienda, si tú aceptas, por ejemplo, darle a Yaiza tanto dinero, se lo tienes que quitar a Teguise, o al revés. Y entonces es muy complejo, porque eso previamente llevan trabajando los técnicos, que son los que hacen los presupuestos. Los técnicos, las directrices políticas te la marcan, pero después son los técnicos. Y no es tan fácil. Pero bueno, en cualquier caso sería lo que tú dices, sería lo lógico, que se acepte algo de la oposición alguna vez en algún presupuesto. Pero no lo hace nadie, ni cuando está gobernando el PSOE, ni cuando está gobernando las otras fuerzas políticas. Vamos con nuestra invitada. Bueno, pues está aquí la diputada, que muchos a lo mejor no la conocen, pero digo, que ven que siguen este programa, Cristina Calero. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Cristina? Buenas diputada tardes. de Coalición Canaria. Bueno, Cristina, el otro día tenías una intervención y ha sido comentada en las redes sociales, sobre todo porque se te vio muy enfadada, en este caso contestando a una PNL, a una proposición no de ley presentada tanto por Nueva Canaria, si no me equivoco, y el Partido Socialista, en relación a las dudas que tienen sobre el futuro del Hospital Insular. Como saben ya todo el mundo, y lo hemos comentado varias veces, pues se pretende por parte del Servicio Canario de Salud de trasladarlo momentáneamente a todos los pacientes y todo el servicio a lo que le llamamos como el nuevo hospitalito que está en el anexo del Hospital Molina Rosa. ¿Por qué te enfadaste tanto? Hombre, primero porque sé lo que es estar al cuidado de unos mayores en casa, lo duro que es esa situación, y que jueguen con el miedo de las familias y de los pacientes. Yo no quiero ponerme en los zapatos de esas personas, porque estamos hablando de un perfil de paciente que no puede ser atendido en casa, que requiere unos cuidados hospitalarios con mayor mimo, vamos a decirlo de esa manera. Y que vengan los dos partidos que estaban gobernando la legislatura pasada, que tenían información del estado en que se encontraba ese hospital, que no pusieran una partida,
que no hicieran ni siquiera una pregunta, que vayan a la puerta del hospital a sacarse un vídeo alarmando a la población de Lanzarote y contando bulos sobre cosas que ni siquiera tienen la información de primera mano. A mí me duele, pero no me duele porque sea de Coalición Canaria, me duele como lanzaroteña. Me duele que intenten engañarnos con una situación tan delicada. Sí, porque tú, Cristina, un poco lo que te estoy interpretando es que crees que ellos lo que trataron es de crear confusión, porque ellos saben que va a tener que trasladarse y no están, yo cuando he preguntado al PSOE, no están en contra de que se trasladen. Ellos consideran que hay que trasladarlo porque ese edificio, efectivamente, ellos saben que no reúne su propio gerente anterior, el señor Aparicio, que yo creo que hizo una gran labor como gerente, intentó hacer lo mejor posible, hizo antes de despedirse un informe diciendo que había que sacar a esa gente de ahí. Pero no solo es que tuvieran la información por parte del gerente del Partido Socialista, con Aparicio, sino que es que hasta el propio diputado que intervino, Marcos Hernández, tenía una respuesta por escrito del consejero donde se alertaba que el hospital no solo no cumplía, sino que era necesario crear un plan funcional para ese hospital. Para los que nos estén escuchando, un plan funcional es un plan que se crea para una infraestructura concreta sanitaria y que hace un estudio de, oye, tenemos tantos pacientes, tantas necesidades de ingreso. Es que ni siquiera hicieron eso. Es que ya no les estoy hablando de poner una partida sin tener proyecto, no, es que ni siquiera el plan funcional. Es que cuando nosotros entramos a gobernar... ¿No hicieron plan funcional? No, y cuando entramos... Dibujaron un plan funcional, sí dibujaron, dicen ellos. Yo he hablado con Marco y dice que ellos tenían un plan, pero es verdad que ni ellos mismos se lo creen, que ese plan pudiera salir adelante. Pero eso lo hacen los profesionales, ¿no? Perdona que interrumpa, en este caso lo está haciendo Pablo, ¿no? Eso es diferente, eso es el plan director. Vale. Eso es el plan director, que ahí es a lo que vamos. ¿Y el plan funcional lo hacen los políticos? No, lo hacen los propios técnicos. Son dos tipos de documentos completamente diferentes. El plan funcional es un plan médico, es decir, oye, tenemos esta infraestructura, estas personas ingresan, ¿qué podemos hacer y qué requerimientos tiene ese sitio? El plan director es un estudio que se hace desde distintas perspectivas, no solo médicas, por ejemplo, en cuestión de planeamiento, de zonificación, de dónde va a ir zona sanitaria en la isla de Lanzarote, y lo que tiene en cuenta es la radiografía a día de hoy, pero también la radiografía de aquí a 20 años. Claro. Sabemos que la población está creciendo y que vamos a tener requerimientos sanitarios. Entonces, ese plan director, que es lo que estamos trabajando ahora mismo desde la gerencia del Hospital Insular, del Molino Brossa, eso es lo que va a decidir el futuro sanitario de la isla de Lanzarote, no en base a ocurrencias. Es decir, iba a decir si el hospital geriátrico irá en las viejas instalaciones del Hospital Insular una vez que se remoce, o van, como muchos creen que es muchos técnicos con los que yo he hablado al menos, creen que es lo lógico, irse a la nueva zona sanitaria de Lanzarote si finalmente así lo consideran los técnicos, ¿no? Claro, pero es que la decisión política tendrá que ir en base a esa decisión técnica. Y aquí hay dos claves que no podemos perder de vista, que no estamos dispuestos a perder el servicio de geriatría, porque cuando uno tiene la oportunidad de trabajar en el Parlamento de Canarias, a veces no somos conscientes de lo que tenemos hasta que contrastamos con otras islas, y tenemos un servicio de geriatría único en toda Canarias. Es que no podemos perderlo. Y eso es lo que nos hemos comprometido a garantizar el servicio. Ese servicio solo puede aspirar a mejorar, y luego el edificio no se pierde. Lo que se verá en función del plan funcional, y el plan director, qué va a pasar con ese edificio, porque habrá que ver también cómo está la infraestructura. No, y entre otras cosas también ese edificio está protegido, que tampoco es que se pueda hacer virguería, más allá de remozarlo por dentro, algo mejor de lo que está ahora. Y ahí, Cristina, buenas tardes, que antes no te lo dije. El tema del proyecto, que también se ha hablado mucho, que si la intención es remozarlo y devolver dentro de las posibilidades al hospital geriátrico, ahí al Hospital Insular. ¿Se sabe algo de cuándo se va a hacer ese proyecto? Ya la decisión será posterior, digo, de devolverlo o no. ¿Se sabe algo de cuándo se puede, de cuándo se van a empezar a redactar, o incluso cuándo se va a empezar a remozar esa infraestructura? De momento no se sabe porque, como te decía, hasta que no tengamos sobre la mesa el plan director, que de hecho la previsión es que salga de aquí a pocos meses, no se va a poder tomar decisiones. Yo sé que esto no vende de titulares, pero yo creo en la política de la cautela y en el rigor, y lo que no se puede pintar una partida en un presupuesto sin abordar, oye, ¿cómo se va a hacer primero ese proyecto? Se pintará una partida en el presupuesto cuando se tenga claro que se puede redactar el proyecto en ese mismo año.
Y después hay otra cuestión, y es, una de las críticas que nos han hecho Pero es... Cristina, perdona, cuando vas a hacer el proyecto tienes que tener claro para qué lo quieres. Sí, No sí. es lo mismo hacer el proyecto para hospital insular que para residencia de alto requerimiento, por ejemplo. Claro, por eso decía que qué sentido tiene pintar una partida para un proyecto sin el plan director. Entonces, teniendo el plan director y sabiendo para qué se va a dedicar esto, decir, oye, asumimos que tenemos este proyecto, ya se ha comprometido una partida por parte del Cabildo, que es quien puede comprometerla por los tiempos en los que estamos, porque nosotros ya tenemos un presupuesto del Gobierno de Canarias aprobado para el año 2026. Entonces, el partido ya ha comprometido $500.000 de euros y de cara a los próximos presupuestos comprometer otra partida para el proyecto. El Cabildo, El Cabildo, a perdón. través de propuesto por el Sí, quedó claro. Canaria. Cristina, buenas tardes, me toca. El tema del plan director, porque el plan director a mí me parece, llevamos 20 años en la tele y esto de la ciudad sanitaria se ha oído y llevamos ahora, no sé, vamos a decir 20 años por lo menos para que haya un plan director, que dices tú que va a salir en unos meses. ¿Ese plan director ya dirá de una zona, dirá algo concreto o dirá que necesitamos tener una nueva ciudad sanitaria? No sé si va a ser explícito o va a ser un brindis al sol. No, brindis al sol no es, porque es un compromiso de técnicos, no solamente por parte sanitaria, sino también de sociólogos. Oye, Lanzarote, ¿qué previsión tiene de crecimiento demográfico de aquí a 20 años? ¿En qué zona se va a producir ese crecimiento? Y sobre todo, una cosa que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, las conexiones. Sabemos que, por ejemplo, el hospital, donde lo tenemos ahora mismo situado por el crecimiento demográfico, ha hecho que sea muy difícil acceso para hacer ese uso sanitario, ¿no? A día de hoy ya. Claro, no hace falta irnos al futuro. Entonces tendremos que tener también en cuenta el acceso a esa zona sanitaria, que esté en una zona que no se sature por lo menos lo que viene a ser las vías de comunicación, la carretera, ¿no? Que digamos, entonces lo va a tener que tener en cuenta. Y el propio plan insular, el que tiene en manos el Cabildo, también contempla una zona sanitaria. Sí, se queda en la zona de Taíche, tengo entendido, si no me equivoco, que es la zona de Taíche subiendo a mano derecha. Donde Pero están bueno, los recursos sociosanitarios del Cabildo también. sí, en esa zona, todo ese terreno que es amplísimo y que yo creo que es el mejor sitio con diferencia, pero bueno, eso es cuestión de cada uno tendrá su opinión. Yo lo único, ya para terminar con este tema, ir a otro, Cristina, hay un tema que el Partido Socialista y Nueva Canaria, lo que ellos vienen a decir es que, insisto, ya te lo dije antes, no es que se trasladen momentáneamente hacia el hospitalito, que ellos creen que eso hay que hacerlo. Ellos lo que critican es que no haya ninguna claridad por parte del Servicio Canario de Salud de que después digan, una vez que se traslade y se remoce, en 1 año o 2 años, vuelvan esos pacientes al hospital, que no creo que sean los mismos, porque normalmente ojalá fueran los mismos, pero la mayor parte ya no serán los mismos, de los que se vayan, que regresen serán otros. Pero bueno, esos pacientes, en definitiva, que regresen al hospital insular, ¿no? Ellos la duda que tienen es que ustedes lo que están haciendo es una trampita. Y mira, lo sacamos de aquí, porque ahí eso nos sirve ya para hacer hospital geriátrico, lo metemos aquí el tiempo que haga falta hasta que podamos construir el nuevo geriátrico, que puede tardar 7, 8 o 9 años. Ellos no tienen duda. Ellos en realidad lo que están echando balones fuera, porque la situación es más grave de lo que ellos asumen. Y aquí hemos tenido... Dice que ellos saben la realidad. Ellos saben cuál es la realidad y además no solo eso, Y se sino lo que la dijeron saben desde hace mucho tiempo. Es lo que iba a decir, ya eso lo habían dicho sus propios compañeros cuando ellos gobernaban. Lo sabían por parte de sus propios compañeros porque estaban gobernando en el gobierno de Canarias. La que era presidenta del Cabildo de Lanzarote también era diputada y cobraba como diputada del Parlamento de Canarias y no registró en 4 años ni una sola pregunta del hospital insular. Esa es toda la preocupación que tenía del hospital. Uno de los diputados que se pone también en la puerta del hospital a alarmar a la población, Marco, tenía una respuesta por escrito que le respondió el propio consejero de Sanidad, en ese momento Blas Trujillo, porque recordemos que si hay un partido es decir, que no está Marcos hizo una pregunta. Hizo una pregunta y se le respondió anterior por escrito. legislatura. Sí. ¿Y sí. qué le decía? Y la respuesta que se le daba era que era necesario realizar un plan funcional del edificio, con lo cual en esa fecha no lo tenían, que era necesario un traslado y que había que hacer una remodelación integral del hospital para poder garantizar los servicios. Esa respuesta está por escrito y está en la página web del Parlamento de Canarias. Es decir, que eso ya lo sabía el PSOE, para entender. Eso lo sabía. Entonces, ellos no tienen duda, ellos lo que están es echando balones fuera porque tienen que responder a la ciudadanía de por qué no gestionaron cuando les tocaba gestionar. Y aún más grave, porque encima he oído también otro bulo que es el hecho de que si eso se convierte en residencia tenga una gestión privada.
El único ejemplo que se tiene en Lanzarote de privatización de atención a nuestros mayores es el Partido Socialista con la residencia de Las Cabreras. Es que parece que se nos olvida. Y que fue hace poco, ¿eh? Pero perdona, es que todas las residencias de Lanzarote tienen el contrato de forma así, lo tienen subrogado, ¿no? La residencia de Tinajo sale a concurso, la lleva una empresa, la de Tías otra, la de Aría otra. El Cabildo de Lanzarote no lleva directamente ninguna, que yo sepa. Pero nosotros que teníamos un modelo llevado por el tercer sector, Sí, que era la por la residencia de ONG. Las Cabreras, que lo llevaba a AFA, ¿vale? Se olvida el Partido Socialista que dejaron en la puerta del Cabildo de Lanzarote a todo el tercer sector, que ni siquiera los atendieron, que llevaron al tercer sector al límite. Y ahora dicen que si nosotros vamos a privatizar la gestión del hospital insular, por favor, rigor y sobre todo no meter miedo a la población con bulos para echar balones fuera porque no gestionaron cuando les entonces Nueva tocaba. Canarias, o estamos hablando del PSOE, y la actitud de Nueva Canarias, ¿cómo la valoras? Es que la actitud de Nueva Canarias se olvida que estaban gobernando juntos, es que ellos llevaban Hacienda. En el gobierno de Canarias tampoco pintaron ninguna partida. Yo no he oído tampoco ninguna crítica por parte de Nueva Canarias al señor Caraballo a la gestión del Partido Socialista. No hay datos suficientes como para hacerle una crítica a la gestión sabiendo que tenían no uno, sino 2 informes. Bueno, yo creo que este tema ya está, no digo que claro, porque claro está para mí desde el primer día. Es verdad que se ha tratado de meter algo de confusión, porque yo lo que creo, y eso es lo que un poco tú has insinuado, y creo que eres de las pocas que lo has insinuado, es que todo el mundo sabe que esto es un problema que no tiene fácil solución. Es decir, el que regresen una vez que salgan al mismo sitio, si queremos darle una calidad de futuro al sistema geriátrico, no va a ser fácil que se pueda hacer en ese edificio que está condicionado, no solo ya por los accesos, que es evidente, sino porque está condicionado por el propio, la protección que tiene ese edificio. Por lo tanto, poco ahí se puede hacer más allá de que se pueda hacer algo, mejorar lo que ya hay, para que, en fin, pueda convertirse en una residencia sociosanitaria en el futuro a nivel insular, que no hace falta. Es que en Arrecife no hay residencia. Pues también. Solo la pequeña residencia centro de día, ¿no? El que está detrás del hospital Pero bueno, insular. Arrecife incluso estaba buscando un edificio para poder prestar servicio como centro de día, ampliar las plazas. Claro. Se nos vino una avalancha de dependencia. Bueno, eso es lo que yo te iba a preguntar, que tú has presentado algún tipo, estás trabajando en ello, ¿no? En el próximo pleno que tendremos la próxima semana abordaré la situación de la dependencia y la discapacidad en Lanzarote. Tenemos datos sobre la mesa. La situación nunca es tan beneficiosa como nos gustaría, porque una persona que está esperando por una resolución de dependencia o discapacidad, su vida se paraliza completamente. Entonces hay que ponerse los zapatos de esa persona y entender Y de la familia. Y de la familia, porque necesita no solo esa resolución, sino también el servicio. Se ha mejorado, se ha adaptado el precio del coste plaza, para que nos esté escuchando. Antes el gobierno de Canarias pagaba solamente una parte, pero no el coste total de lo que le suponía al cabildo o a la persona pagarse. Y ahora sí lo paga entero. Ahora está adaptado, claro, era una de las demandas que hacíamos los diputados de la isla de Lanzarote. El precio de una plaza en la isla de La Graciosa no es lo mismo que en Santa Cruz de Tenerife. Claro. Entonces hay que adaptar los costes a las necesidades que tenga Es decir, también que el cada gobierno de Canarias daba un territorio. dinero para todas las plazas igual, en toda Canarias. Y claro, a nosotros se nos quedaba corto, ¿no? Y encima no cubría, que esa era la cuestión, que ni siquiera cubría el coste total de la plaza y entonces el cabildo acababa poniendo más dinero o los ayuntamientos de lo que se necesitaba. Eso se ha actualizado. Lanzarote cuenta además con, creo que es la mejor noticia para mí de toda la legislatura, que es, no tenemos lista de espera en discapacidad. Aquí. En la isla de Lanzarote y La Graciosa. Eso es un hito. Pues eso es increíble. Que estemos dentro del plazo recogido por la ley, que en menos de 6 meses, desde que una persona solicita la discapacidad hasta que se le concede, O se le rechaza. o se la rechazan en el caso de que de que considere el equipo técnico que no lo tenga, eso es un hito. Hay islas que están mirando para la isla de Lanzarote porque ya quisieran poder tener ese titular de no tener lista de espera en discapacidad. Porque como digo, la discapacidad te toca o no te toca, eso es una lotería.
pero cuando te toca, tu vida se paraliza completamente. Venga, las dos últimas preguntas, Pedro y Bueno, Andrés. yo en mi caso me voy a salir un poco, pero también eres representante de Lanzarote en el Parlamento de Canarias. Y antes estamos hablando, comparábamos dos noticias. Ya sé que no eres ni del gobierno, ni eres técnico, voy a hablar de carreteras, pero quiero que hables como diputada. como diputada de Lanzarote, que cuando la gente dice, no, si Coalición Canaria cuando tenga fuerza y tenga suficientes representantes se van a hacer las cosas. Y en carreteras se va a terminar un mandato. Y principalmente en la parte que le toca al gobierno de Canarias, no se va a hacer carretera, no va a haber. O sea, se criticó que el gobierno socialista hizo una rotonda, la rotonda aquella de Tías, de Machet. Y reasfaltó la carretera del complejo. Sí, reasfaltados y tal. Y aquí ni siquiera la LZ40, la de Puerto del Carmen, que tenía ya todo, se ha quedado ahí en transición ecológica un tiempo larguísimo. Yo no sé si ahí... Bueno, desde que empezó la legislatura está ahí Claro, metido. entonces yo no sé si ahí uno puede aceptar cierta autocrítica o decir, no sé, o qué se ha podido haber hecho mal. Hombre, hay algunas que sí se ha hecho. Por ejemplo, el acceso de Playa Honda es un acceso nuevo, no es un acceso que estuviera en la legislatura pasada. Venía del No, ya mandato venía. pasado. Bueno, pero se estaba Venía- ejecutando bueno, en esta parte. Se terminó en esta Y es- Se mandato. terminó en y es esta un parte. Y es un acceso. Que quede tarea pendiente en carretera, seguramente, y no solamente en carretera, De todas sino otro maneras, tipo de piensa un cuestiones. poquito. No, pero en Si otras hay cosas otra- sí se ha avanzado. No hay más. Es que no ha habido más inversiones. Sí que es cierto que está recogido en el presupuesto del Gobierno de Canarias, por ejemplo, la LZ20 estaba recogida y un par de ellas más. La cuestión es que se ha podido llevar a cabo. Al final, lo que nosotros hablábamos en materia de carretera es que necesita convenios plurianuales. Es decir, porque si tú lo pintas en un año, se te queda pendiente porque necesitas el informe medioambiental, lo que necesitamos es que esa partida pueda superar un presupuesto y que esté recogida en varios, porque si no, no te da tiempo de ejecutarlo. En 4 años. No, el problema es que no es en 4 años. El problema no es es ejecutarlo. lo que tú has dicho, que es que los 4 años anteriores del gobierno socialista tampoco se pudo hacer nada. Intentaron hacer, y lo intentó el consejero de Obras Públicas, porque hay que decirlo que lo intentó, pero no sacó nada, no sacó ningún proyecto adelante. Afortunadamente, no se adjudicó no sacó nada la más. LZ5. Afortunadamente. no sacó No, yo le digo ninguna. porque también Ni la se han LZ5 hecho ni la mil cosas. LZ40. O sea, se ha hecho, en Bienestar Social es espectacular. O sea, también hablo Cabildo Gobierno de Canarias. Planeamiento se están haciendo cosas, el agua se están haciendo cosas. ¿Sabes? No quiero decir ahora tal, pero luego te pones a Vivienda decir- también se ha hecho. Sí, mucho mira, esfuerzo. la parte de Yo creo que adquisición de carretera terreno. es la asignatura pendiente. Es nuestra asignatura pendiente que seguramente. tiene Pero- y sobre se va a todo porque ha terminar. aumentado el número de habitantes, el número de coches y seguimos con la carretera hace 20 años. Si es que no Y hay está que habiendo hacer- accidentes. Hombre, y es algo que. y gran lo que digo parte que de los alguien tiene que accidentes decir, son oye, por ya, la y carretera. son 215 millones. Poníamos luego una noticia de Fuerteventura, ya va al tramo ahora, Puerto Rosario, Pozo Negro. 215 millones de euros. Ahí sí se trabaja. Son cantidades. En la Pero carretera fíjate, yo espectacular. miro con La inversión. Eso viene de atrás. con claro. perspectiva cada vez que nos comparamos con la isla de Fuerteventura. Porque si te comparas, por ejemplo, en materia hospitalaria, en materia sociosanitaria, Ellos están Fuerteventura está mirando para Lanzarote. Claro. Entonces yo no me comparo, por ejemplo, con Fuerteventura. Ah, pues no, lo que pues sí si te que me tienes que llevo, comparar con Fuerteventura en lo que hay que claro, mejorar. pero lo que sí me llevo es tarea pendiente. Es decir, ¿está nuestra asignatura pendiente de las carreteras? Pues ese es mi trabajo ese como es. diputada, No, decir, eso es a oye, lo que me pues me lo refiero. llevo. Pero no compararnos con otras islas, porque cuando te comparas con otras islas ves que los problemas son completamente diferentes. No, pero yo te he dicho lo que ha ido bien, ya lo he dicho. Lo que pasa es que también dejar que pase otro mandato y luego cuando si llega el siguiente mandato, no, es que carreteras todo es muy lento y sigue pasando que es que se ha multiplicado, yo creo que se ha duplicado la población y no se ha hecho carretera en Lanzarote. Y además que siempre ese karma de que si controlabas el de la izquierda o que decía que si se controlaban las carreteras, si no se hacían carreteras no se iba a crecer más ni turísticamente ni de poblacionalmente y ha sido falso. Al final tenemos el doble de población y tenemos las mismas carreteras. Y sobre todo la seguridad, que es por lo que se justifica el crecimiento mejora de carretera. Déjame pero una para última, terminar. yo vuelvo a sanidad. ¿Hay alguna noticia en torno al centro de salud de Playa Honda? Al final no va a haber centro de salud, se va a replantear otro tipo de centro menos ambicioso. ¿Cómo va a quedar eso, Cristina? ¿Sabes? Hombre, eso estaba pendiente de que se corrigiera por parte del proyecto, porque no sé si recordarán que la información que trasladaba el ayuntamiento al gobierno de Canarias no coincidía el proyecto con lo que se tenía registrado por parte del gobierno de Canarias y sí que se va a ejecutar. De hecho, hay una partida recogida en el presupuesto y es más, el presupuesto de sanidad de la isla de Lanzarote para 2026 recoge un total de 14.600.000 euros, que se dice pronto. Es prácticamente el doble que en el mandato pasado y el proyecto de Playa Honda es uno de ellos. Bueno,
Pues vamos a ver, Cristina, pues nada, y a nivel de partido interno, ¿cómo van las cosas? Bien. Debatiendo. Debatiendo. ¿No? Están haciendo debate. Bueno, ya se ha renombrado todos los. Sí, se han renovado prácticamente todos, ¿no? Ya. Ya se han renovado todos los órganos ¿Todo? ¿Ya del hizo partido. Sí, Todo. y se ha renovado todos y además estamos iniciando un proceso participativo que es bastante interesante. El último se celebraba en Teguise, conociendo también a la ciudadanía, decir, oye, yo me llevo también tarea pendiente de qué necesitamos en todas las instituciones y qué nos demanda la ciudadanía, estando siempre a pie de calle, no cada 4 años escuchar a la ciudadanía. ¿Y tú tienes alguna aspiración? ¿Te has metido en algún sitio para las próximas elecciones? Todavía no sabes nada. No tengo aspiraciones en acabar todas las tareas que tenemos pendientes, que no son pocas, y poder llevar a cabo, No, sobre es que todo he propuestas. oído algún rumor por ahí, pero como... La han metido en el Parlamento, creo que está allí hace 3 años. No, de cara al futuro, que le tenían pensado al fin, por ponerla para cualquier otro cargo, pero bueno, en cualquier Me caso... preocupo del hoy, que bastante tengo. Ya bastante tiene. Bueno, pues Cristina, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Esperemos que finalmente el tema del hospital de Insular se resuelva como creo que tiene que resolverse, con cabeza, con sentido común, y se saque lo antes posible. Y si me permite, Jorge, con Y responsabilidad. responsabilidad, y se saque lo antes posible a esas personas que son los peores que lo están pasando en un hospital sin condiciones, para los propios profesionales. En fin, yo creo que no tiene más discusión. Luego ya si quieren discutir sobre dónde tiene que ir el futuro, pues bueno, pues me parece bien que se discuta, porque todo el mundo tiene derecho a discutir, más allá de que uno tenga su opinión. Por cierto, que el viernes pasado moría la madre de Valentín Aullanet, Sí. Carmen Rodríguez Duque, de 95 años, y de aquí quiero darle un abrazo a toda la familia de Valentín, a sus hijos, a sus 2 hijos, porque murió su abuela, a sus 2 hermanas, porque él era el más pequeño de una familia de 3, y además Carmen Rodríguez Duque, por el apellido Duque, procede de Teguise. Mi madre es Duque. También, pues a Sí. lo mejor tiene algo que ver con ella, porque eran su abuela, o su abuelo, no me acuerdo ahora, su abuelo creo, que fueron para allá hace ya pues, muchos años, No lo sé. y se fueron, y después vivieron en el barrio La Paterna, que es un barrio muy conocido de Las Palmas de Gran Canaria. Y además de eso, en fin, era una persona muy querida, porque cuando La Paterna ahora ya es un barrio muy grande, pero antes era más pequeñito, y ella pues fue de las primeras que vivió, y era toda una institución. De aquí, insisto, un fuerte abrazo a toda la familia, y especialmente, sin duda, a Valentín Aullanet, que espero que se incorpore pronto a Café de Periodista. Andrés, Gracias. nos vemos también, Venga, Pedro. hasta el miércoles. Y nosotros regresamos, mañana es fiesta, mañana es el martes de carnaval, pero regresamos el miércoles.